Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches. Una vez más, Misión Adventista Armoed y su siervo aquí, el hermano Juan Eli Hernández, estamos para compartir un nuevo tema como continuación del que ya grabamos, donde hablamos del maravilloso testimonio revelado a judíos y gentiles por el mismo Hijo de Dios. Por supuesto, vamos a hablar de lo que dijeron, inclusive Satanás mismo, lo que él dijo de Dios. Ya lo vimos anteriormente. Ahora vamos a continuar con este tema que es bien importante para poder comprender un poco mejor ese maravilloso Hijo de Dios, que es el mismo Jehová de todo el Antiguo Testamento, aquel con quien se comunicaron los profetas antiguos cara a cara. Vamos a continuar en este temario. Queremos darle la gracia y queremos invitar a nuestros hermanos también para que ustedes se unan a este grupo. Tenemos las grabaciones, se están subiendo al YouTube y también estamos trabajando en coinonía y en cooperación con nuestro canal hermano Olam 7. También queremos anunciarles que estos temas, a pesar de que este tema no está en vivo, en directo en el canal Grace TV, pero estos temas se subirán también al canal Grace TV a su tiempo requerido. Queremos una vez más pedir sus oraciones y en una forma especial. Tenemos el deseo de servirles cada vez mejor. No nos gusta a nosotros en este canal hacer pedidos de dinero y no lo hemos hecho. Siempre hemos hecho la obra y le doy gracias al Señor de que levanta hombres que entregan todo para el Señor. En este ministerio, al igual que en el ministerio de Olam 7, hemos trabajado ya varios años juntos y no acostumbramos y no pedimos dinero. Pero ahorita, reconociendo lo que el Señor enseña en su palabra, y como la obra no es solamente de nosotros, el apóstol Pablo nos enseña de que si nosotros sembramos los tesoros espirituales y les traemos los tesoros espirituales que son mucho más elevados que los tesoros de este mundo, ¿cuánto más no podemos o no pueden los que tienen la disponibilidad a cooperar para que la obra la hagamos juntos con los bienes materiales? Tenemos un número de cuenta, no sé si está accesible, que me gustaría que lo tomaran y lo vamos a subir. Hay un número de cuenta que envié a la cabina para que ellos lo pudieran publicar. Si alguien tiene la intención, el buen corazón de hacer la obra juntos y quisiera dar un donativo, el plan nuestro, voy a explicarlo para qué va a ser usado ese dinero, es de que necesitamos un equipo para poder contestar las preguntas que tienen cada uno de ustedes en vivo. Y es un equipo que necesitamos, que nos costará cerca de unos $2,000. Y es un equipo que cuando ustedes llamen, nosotros vamos a poder recibir las llamadas en cabina y de cabina nos pasan la pregunta a nosotros y en vivo aquí nosotros se las vamos a contestar y ustedes mismos van a escuchar su voz también. Para eso necesitamos este equipo y por supuesto, ¿no? Si hay alguien que quisiera ayudarnos para mejorar nuestras señales, mejorar nuestro equipo y poder expandirnos a otros países, el Señor sabe a quienes Él puede usar. Y si usted es uno de ellos, estamos para ayudarnos y servirnos unos a otros. Somos deudores para con nuestro Dios. No sé si tienen el número de cuenta, me gustaría que lo subieran, porque si hay alguien que tenga la disposición a hacer un donativo, estamos con la necesidad de poder servirle mejor. Habiendo dicho esto, comenzamos nuestro tema con una oración. Amado Padre que estás en los cielos, en este momento queremos invocar tu nombre
y que por los méritos de nuestro Salvador Cristo Jesús, que ministra en ese santuario glorioso celestial, donde hay millares de millares y millones de ángeles asistiéndote y sirviéndote a ti, porque ellos también, y todo el cielo está interesado en nuestra salvación, que por los méritos de Cristo, que ministra y como único que es digno de toda la alabanza, el poder y la gloria, que por medio de él, Señor, podamos recibir tu perdón y tu bendición en esta mañana o tarde o noche. Que tu Espíritu Santo more en nuestra mente y en nuestros corazones y haga de nosotros un templo santo para ti, no solamente ahora, sino por la eternidad. Rogamos, oh Dios, que sea Él el Maestro, el que nos enseña y que nos guía a toda verdad. Que nos recuerda, de una forma especial a mí, que me recuerde lo que debo de compartir y que tu palabra pueda caer en un terreno fértil para que dé fruto para tu honra y tu gloria. En Jesús lo pedimos. Amén. Estábamos en nuestro tema anterior analizando el capítulo 1 del libro de San Juan. Vamos a regresar a ese libro y en este libro ya estaba profetizado por medio del profeta Isaías que iba a venir un hombre con el espíritu de Elías. Eso lo mencionaba también el libro de Malaquías, que iba a venir antes de que viniera el día grande y terrible de Jehová, que iba a enviar Dios a un Elías. Y el pueblo de Israel creía que Juan Bautista era Elías, el que había reencarnado, y en ninguna manera la Biblia no enseña de reencarnación, simplemente Juan Bautista nació y fue ungido con el Espíritu Santo, igual como Elías fue ungido con el Espíritu Santo para continuar la obra de la cual Elías había sido un tipo de lo que era Juan Bautista. Vamos a ir ahora al capítulo 40. Vamos solamente a ver el último versículo, el 3 y el 4, esos dos versículos para retomar nuestro tema. Dice el versículo, casi no se mira el número de teléfono, si estuviera mejor en blanco tal vez sería mejor. En Isaías capítulo 40, vamos a leer aquí que habla de ese siervo que el Señor iba a enviar. Dice el versículo 3, voz que clama en el desierto, preparad camino a quién. Miren lo que dice, a quién iba a prepararle el camino el mensajero que iba a enviar Dios. Dice que le iba a preparar el camino a Jehová, mostrándonos de una manera clara que el mismo Cristo es el mismo Jehová. Y dice después, el mensaje era, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Aquí se le llama a Jehová, a aquel a quien Juan venía a preparar el camino, delante de él, le llama nuestro Dios. Versículo 5 dice ahí, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Esto estaba escrito en el libro de Isaías, que iba a venir alguien a preparar el camino de Jehová, refiriéndose a Cristo, por supuesto, quien es el Jehová del Antiguo Testamento, el Señor de gloria, tal y como lo dice también el apóstol Pablo, ¿se recuerdan? El Dios de Abraham. Por medio de Esteban, él lo declara en Hechos capítulo 7, me parece que está en el versículo 3. El versículo 2, en el versículo 2 del capítulo 7. ¿Qué dice ahí? Le dice Esteban a todo el concilio que estaba reunido en la gran fiesta de fin de año. Era la fiesta de las cabañas y estaban reunidos todos los judíos y de debajo del cielo, de todas partes de la tierra estaban reunidos. Y presentaron
a Esteban y a muchos otros discípulos para cuestionarlos con respecto a Cristo. Y en esta ocasión Esteban declara esto: varones hermanos, les dice a todos los que estaban allí en el concilio en Jerusalén, y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Aram. ¿Cómo le llama ahí? El Dios de la gloria. Ahora, ya vimos este versículo en otro pasaje, pero vamos a confirmarlo ahora en el capítulo 12 del libro de San Juan, hablando Isaías de Cristo. En el capítulo 12, en el versículo 41 solamente vamos a leer, dice ahí que Isaías escribió de ese rey, de ese Señor de gloria, cuando vio el día en que Cristo vino. Ahí dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria, la gloria de Cristo, y habló acerca de él. Este mensaje ya estaba profetizado también por Isaías, que nadie lo iba a creer, tal y como dice el versículo 38. Dice el 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto, dice el versículo 39, por esto no podían creer, porque también Isaías también había profetizado en el capítulo 6, hablando del Rey de Gloria, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo, hablando de Jehová, del Rey de Gloria, y yo, dice, los sane. Y termina Isaías, dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él, hablando de Cristo. Claramente, la Biblia es contundente en cuanto a la declaración que hace Cristo de sí mismo. Por eso es que, volviendo al capítulo 11 de Mateo, otro versículo, pero ahora vamos a ver algo. En el capítulo 11, el mismo Juan Bautista, en los últimos días de su ministerio, estando él preso, él se cuestionaba que el por qué Cristo, si era el Mesías, por qué no hacía nada por él. Y preso y en incertidumbre, él envía a discípulos a preguntar acerca de él. Miren lo que dice el capítulo 11, versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel, estaba Juan preso en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, versículo 3, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y entonces Jesús les dice a esos 2 discípulos que envió Juan, y les dice, id y haced saber a Juan las cosas que oís y que vosotros veis. Y comenzó Jesús a hacer milagros. Dice ahí los milagros que hizo. Versículo 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis al desierto a ver? Una caña, versículo 7 estamos leyendo ya. Se me quedaron atrás. Dice el versículo 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a Juan, a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero. Aquí está citando otra vez Isaías 40.
y también Malaquías. Ahorita lo vamos a ver. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Ahora, si ustedes van a este pasaje, se encuentra en el libro de Malaquías. Vayan a Malaquías 3:1 y ahí enseña también este versículo, además de Isaías. ¿Qué dice ahí? He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino. Y habla futuro después del tiempo de Malaquías, Malaquías profetizó alrededor de unos 400 años antes de Cristo. Y dice, el cual preparará el camino delante de mí. Y quien estaba hablando ahí en Malaquías era Jehová. Y dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Aquí habla de cuando Cristo iba a venir al templo, pero ¿cuál templo? Ya no habla de un templo aquí en la tierra, sino el templo celestial. Allá es donde Él subió súbitamente. Y dice, a quien vosotros buscáis. Y ahí le llama a Cristo el ángel del pacto. Pero debería estar ahí con A mayúscula, porque es del ángel de Dios, el ángel de Jehová, a quien decíais vosotros. Miren, ya lo estaban esperando que llegara al cielo. He aquí viene, dice, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por supuesto, nosotros también hoy estamos cumpliendo esta profecía, pues también nosotros lo esperamos a Él que regrese. Ahora, en el capítulo 4 también de Malaquías también habla de ese que iba a enviar. En el versículo 6 y 7, miren lo que dice ahí también. He aquí, dice el versículo 6, el 5 ahora, perdón, el 5. Miren lo que dice el 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. De eso estaba profetizado también. Y dice el 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga, hiera la tierra con maldición. Y ahora, para cumplir esta profecía es que viene ahora Cristo como el Hijo del Altísimo. Vamos ahora a Lucas, capítulo 1. Miren lo que dice Lucas, capítulo 1. Aquí se cumple en Juan Bautista, por eso se le apareció el ángel del Señor a Zacarías, el padre de Juan. Y le dice el versículo 10 y 11. Dice así. El 9, vamos a leer del 9. Conforme la costumbre, dice, del sacerdocio, le tocó a Zacarías en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Se le puso a la par del altar del incienso el ángel. Y ahí dice que es el ángel Gabriel, otro versículo. Ahora bien, versículo 12. Cuando lo vio al ángel Zacarías, se turbó y le sobrecogió temor. Versículo 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. ¿Delante de quién? De Dios. ¿Y delante de quién vino a preparar el camino? Por supuesto, de Jesús, que es ciertamente Dios igual. Pero hablando de Juan, vuelve a decir, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Él, Juan Bautista, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, tal y como está en Malaquías 4:6. Y dice, al Señor Dios de ellos. Versículo 17. E irá delante de él, delante del Señor, del Dios de ellos, del Dios de los hijos de Israel, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos
y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora, ¿qué dice después Zacarías de él? Vamos al versículo 67. Miren lo que dice el 67. ¿Quién era este niño que iba a nacer? Dice el versículo 67, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. ¿Quién es el que estaba visitando? Cristo. Y dice, y nos levantó un poderoso, y la palabra ahí es uno que es el cuerno total de Dios, un poderoso, un cuerno salvador, en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. ¿De quién hablaron los profetas desde el principio? De Cristo, de ese Salvador que iba a venir, que es el mismo Dios de Israel, que es el mismo a quien el Elías le iba a venir a preparar el camino. Y sigue diciendo después, miren qué maravilloso lo que habla de él ahora. Dice, Cristo es salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, otra vez, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre. ¿Se acuerdan que le juramentó por sí mismo porque no había otro mayor que él? En el capítulo 22, versículos 15 y 16 del libro de Génesis, igual como aquí está hablando que está cumpliendo ese juramento que nos había de conceder. Versículo 74, que librados de nuestros enemigos, sin temor, ¿qué dice ahí? Sin temor le serviríamos. Regresando otra, el 16, ponga el 16. ¿Y el 16 qué dice? De Génesis 22, 16. Ahorita viene, ahí está. Ahí está el mismo juramento que hizo el Dios de Abraham, Jehová, y juró por sí mismo. ¿Por qué? Porque no había otro mayor que él. Eso nos lo enseña. Ahora regresando al capítulo 1, versículo 74. Aquí está la libertad de la servidumbre que iba a traer el descendiente de Abraham, el hijo de Abraham, que es Cristo. Y aquí dice el versículo 74, que librados del capítulo, estamos Lucas 1, 74. Dice que librados de nuestros enemigos, 1:74, Lucas, ahora sí, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. ¿Cómo es que debemos de servirle? Versículo 75 dice, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Ese era el plan de Dios. Esto es lo que Dios tenía preparado que hiciese de obra en favor del pueblo judío Juan Bautista. A preparar eso vino Juan. Ahora observen lo que dice en el libro de Mateo, ahora en el capítulo 11. Volviendo al 11, que es lo que ya estábamos leyendo. Estas son las cosas que Juan vino a predicar y que los judíos no quisieron entender, y todavía hay muchos que no lo quieren entender, porque son cosas demasiado maravillosas para poder comprenderlas con un corazón natural. Necesitamos tener el Espíritu Santo. Volviendo al capítulo 11, sigue diciendo el versículo 11. De cierto, dice Jesús, le dice ahora a los discípulos de Juan, de cierto os digo, a los que estaban con él también, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él, que Juan. Mire qué glorioso esto. Ahora, en este contexto, ahora Cristo dice en el versículo 25,
Dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús les dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, pero se las has revelado a los niños. Miren, a los niños, a nosotros los más babies. Versículo 26. Sí, Padre, porque así te agradó. Versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y miren lo que dice ahí. Y nadie conoce al Hijo. Que ninguno de nosotros intente creer de que ya conocemos al Hijo en su plenitud. Jamás. No hay ningún ser, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún lugar que conozca al Hijo realmente como Él es. El único que lo conoce es el Padre. De igual manera, al Padre nadie lo conoce, no hay ningún ser que lo conozca sino el Hijo. Solamente entre ellos dos se conocen. Y dice que al Padre lo conoceremos nosotros solamente a través del Hijo. Por eso dice, ni nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo quiera revelarle al Padre, por supuesto. Por esa razón es que muchos se confunden en cuanto al Hijo, quién es el Hijo de Dios. Ahora vamos a ver algún otro testimonio que está en el libro de Juan. Vamos a pasar al libro de Juan. En el libro de Juan, Juan declara esto. En el versículo 29 nos quedamos desde ahora, 1:29. Después de que Juan predicó a los sacerdotes y levitas fariseos, él les dice a la congregación allí, el día siguiente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora le dice el versículo 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Miren, Juan no conocía al Mesías, a Cristo, pero para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo, dice, bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, yo vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, aquel mismo me dijo, sobre quien tú veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y en Lucas dice, y el fuego. Versículo 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Igual como Satanás testificó en Marcos 3:11, que dijo, yo te conozco quién eres. Tú eres el Santo de Dios, el Hijo de Dios. Marcos 3:11, veamos ese versículo, ya lo vimos anteriormente. ¿Qué dice ahí? Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Igual como Juan testificó de que Cristo era el Hijo de Dios, también Satanás mismo dijo que él era el Hijo de Dios. Ahora, regresando al libro de Juan, hay una declaración de que hace Cristo aquí. Quiero que ustedes observen y analicen esto. Versículo 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo,
Juan Bautista de Jesús: he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo Jesús: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00, o sea, eran las 4 de la tarde. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y que habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, al Hamachía, al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir, o traducido es, Pedro. El día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo a Felipe: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael. Natanael estaba en el campo debajo de una higuera estudiando las profecías, especialmente el libro de Moisés. Y dice ahí: y le dijo Felipe a Natanael: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas también escribieron de él, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dice Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo a Natanael, y dijo de Natanael ante todos: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Entonces le dijo Natanael a Jesús: ¿de dónde me conoces? Y ahora le dice Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Dios, el Hijo de Dios. Otra vez, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Jesús no negó esto, al contrario, lo amplió con el siguiente versículo y le dice, respondiendo Jesús le dijo: ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Versículo 51. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo. Ahora Cristo se da otro nombre. Ahora no dijo el Hijo de Dios, sino que dijo él en el Hijo del Hombre, para que nosotros entendamos que Cristo como el Hijo de Dios es Dios, pero como Hijo de Hombre es juez y sumo sacerdote, mediador. Y Cristo cumple los dos papeles, o los muchos papeles, o funciones que Dios le ha asignado. Ahora bien, cuando aquí dice, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, él estaba
y Natanael lo entendió muy bien, Jesús estaba citando el sueño que Dios le dio y la visión que Dios le dio a Jacob en el libro de Génesis 28, 12 en delante. Vamos a Génesis 28, 12. En Génesis 28, 12, 1, 2. Ahora sí. Dios llamó a Jacob, o en otras palabras, la madre de Jacob lo envió que fuera a su tierra de ella y a su parentela para buscar mujer para él, esposa para él. Y cuando lo envía y él iba en camino, a mitad de camino, cuando él iba llegando a Betel, porque ellos vivían en Berseba, al sur de Judea, y cuando llegan a Betel, se recostó a dormir en una noche, probablemente entre la montaña, y en esa noche, dice, soñó. ¿Y qué soñó? Y he aquí dice que soñó una escalera que estaba apoyada en tierra, pero que su extremo tocaba en el cielo. Y él vio que sobre esa escalera subían y descendían ángeles de Dios por ella. Ahora, esto es lo que está citando Cristo allá en Juan 1:51. Juan aquí se está mostrando Cristo como el Dios que se le apareció a Jacob en Betel y le está confirmando el sueño, la visión que Dios le dio. Versículo 13, miren lo que dice el 13 del Génesis. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, que era Cristo mismo, el cual le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Toda la tierra sería para él y la descendencia de él, que somos nosotros. Pues nosotros estamos incluidos en esas familias de las cuales allí dice, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, pero no solamente en Jacob, sino también en la simiente de Jacob, que era Cristo, que era el Cristo mismo. Y de esto mismo estaba diciéndole Cristo a Natanael, para que pudiera entender Natanael quién era. Ahora el versículo 15 dice, he aquí, yo estoy contigo, le dijo el Dios Todopoderoso, omnipotente a Jacob, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que yo te he dicho. Versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño, y ¿qué dijo él? Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Se acuerdan que Jesús se llamó a sí mismo que Él es la puerta? Aquí está hablando. Jacob le llama claramente, Jacob vio al final de la escalera una puerta de entrada a la Canaán celestial, a la herencia, a la Jerusalén que Dios le mostró a su padre Abraham. ¿Y qué hizo ahora Jacob? Versículo 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite, mire, derramó aceite sobre la piedra, encima de ella,
¿Por qué? Porque era un símbolo de la roca eterna que es Cristo Jesús. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. ¿Por qué razón? Ahí lo dice por qué. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y el mío también. Y esta piedra, ahí está la roca, que he puesto por señal, será casa de Dios. Justamente en este lugar se levantó el templo de Dios. Y dice, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob se compromete a ser fiel a Dios en los diezmos en esta ocasión también. Ahora bien, ¿quién era este? Ya vimos que este era el Dios de Abraham también. Vamos a ver otro versículo en el capítulo 31, versículo 11. Ahí dice que fue también, apareció ese mismo ser o ese mismo varón como un ángel de Dios. Y dice, y me dijo el ángel de Dios en sueños, otra vez a Jacob. Y Jacob le responde, heme aquí. Y entonces el ángel le dice, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados, abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Y miren cómo le dice ahora, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste, ¿qué ungió? La piedra, y donde me hiciste un voto. Y ahora le dice, levántate y sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Mostrando claramente que el mismo Dios, y hay otros versículos que podemos ver, por ejemplo, otro más que podríamos ver, está en el capítulo 35 del 1 al 15, pero vamos a leer solamente, miren el 35 del 1, nada más, dice ahí, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano. ¿Y dónde, quién fue el Dios que le apareció? Se le apareció en Betel. Saltémonos nada más al versículo 7, ¿qué dice ahí? El 7 dice, y edificó allí un altar y llamó el lugar, ¿cómo le llamó? El Betel. El significa Dios, y Bet significa casa, y Él significa Dios otra vez. Entonces ahí lo que está diciendo es, Él, la casa de Él, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Ahora saltémonos un poquito al versículo 11 y miren lo que le dice allí ese Dios, ese varón, pero ahora le dice claramente, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, y una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Claramente la Biblia es consecuente, donde nos muestra que quién era esa escalera, quién era esa puerta que Dios le mostró en sueños a Jacob. Ahora ya Cristo lo explica ya más detenidamente, y esperando que nosotros entendamos, armando el rompecabezas correctamente, para que de esa manera nosotros podamos conocer verdaderamente quién es. Ahora bien, hay un pasaje que quiero que analicemos también, y este está en el libro de San Juan, capítulo 5 ahora. Pero antes de ir al capítulo 5, quiero que veamos el capítulo 3. Perdonen que los traigo de un lado para otro. El capítulo 3, en el versículo 10 en delante, está Jesús conversando con Nicodemo, uno de los principales del Sanedrín. Y como Jesús le estaba diciendo que era necesario que él naciese de nuevo, aparentó o probablemente no entendió bien correctamente Nicodemo y comenzó una conversación con Jesús. Y entonces Jesús le preguntó, después de que Nicodemo le dijo cómo podía él nacer de nuevo, Jesús le responde de esta manera,
y le dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Versículo 11, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y ahora le dice Jesús a Nicodemo, y no recibís nuestro testimonio. Ahora, ¿por qué dice nuestro? La razón por la cual dice nuestro es porque el Padre testificó, Juan testificó de Cristo y no querían creer. Pero miren lo que dice el versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ahora observen lo que dice en el versículo siguiente. Nadie subió al cielo, ¿ok? Sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Quién fue el que subió y bajó en el Antiguo Testamento? Era el Hijo, no fue el Padre. El Hijo siempre ha sido el ángel de Dios, el ángel de Jehová, ha sido el Jehová de los ejércitos, ha sido Yahweh, ha sido el príncipe de paz, ha sido el Jehová Shalom, ha sido el Dios admirable, ha sido el Dios omnipotente, el todopoderoso. Todos los nombres son nombres que en una forma específica se aplican a Cristo, que fue el Dios de todos los profetas y de los patriarcas. Y ahora dice aquí, Jesús está confirmando que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Y ese que descendió del cielo siempre fue el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Mire, por cierto, en esta ocasión, Cristo no estaba en el cielo, estaba en la tierra, pero Él estaba viviendo la vida que Él había tenido en el cielo, la estaba viviendo en la tierra, y por eso decía Él, yo estoy como que estuviera en el cielo. Y ese es el ejemplo que vino a darnos, a vivir la vida del cielo aquí en esta tierra. Ahora, yendo más adelante, el Señor testifica Juan de Él. Miren lo que dice en el versículo 31. Juan ahora testifica de Jesús y dice de Él, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo, Él es sobre todos. 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie, ¿qué dice ahí? Otra vez. Y nadie recibe su testimonio. Miren qué incrédulo es el pueblo, qué incrédulos somos nosotros. Juan predicaba, el Dios habló con voz de trueno del cielo, el Padre, para testificar de Cristo. Todos estaban profetizando, el testimonio lo tenían en la Biblia. Jesús les testificaba que Él era la escalera que soñó que soñó Jacob. Él era el Dios todopoderoso a quien le juró a Abraham, y ni así no querían creer. Pero miren lo que dice después. Dice el 32 otra vez, y lo que vio y oyó esto testifica, y nadie recibe su testimonio. 33. El que recibe su testimonio, este atestigua o señala o confirma que Dios es verdad, que Dios es verdadero, es veraz. Porque el que Dios envió, y miren, por eso no creían en Cristo, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Y probablemente hay muchos, como ahora estamos compartiendo otra vez la palabra de Dios, que contradice lo que ellos han aprendido, también ahora no van a creer muchos. Bueno, el Señor le dé a cada uno de los que están escuchando y viendo y repasando este tema, que puedan ver quién es el Dios del Antiguo Testamento y el mismo que se ha comunicado con todos los hombres. Dios ha, ¿cómo se dice? Dios ha señalado y ha preestablecido solamente un redentor, solamente un ser que se hizo hombre. Él es el único redentor de toda la raza humana, no hay dos. Solamente uno tenía que hacerse hombre para morir como hombre para el rescate de los hombres. Ahora, el versículo
35, 34 dice esto. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el testimonio por medida. Mire, la medida la damos nosotros, Dios no. El Espíritu Santo quiere llenarnos en una medida, pero total. El problema es que nosotros no queremos llenarnos porque para llenarse del Espíritu hay que llenarse de la palabra. El que no está lleno de la palabra no puede estar lleno del Espíritu, porque el Espíritu es la palabra también. Por eso que dice el versículo 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pues Él es la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por esta razón es que en el capítulo 5, versículo 19, Jesús declaró esto. Después de que los judíos entendieron que Cristo se hacía igual a Dios, quiero que pongan el 18 nada más y observen la última parte del versículo 18. Dice ahí, los judíos aún más procuraban matar a Cristo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, el día sábado, según ellos, de acuerdo a la enseñanza de ellos, que Cristo vino a contradecir. Ellos creían que Jesús estaba violando el sábado, en ninguna manera. Al hacer milagros, al hacer sanación, Cristo estaba cumpliendo el plan original de Dios para el día sábado. Y dice, además de que, según ellos, quebrantaba el sábado, dice que Jesús se hacía a sí mismo igual a Dios, igual al Padre. Y por esa razón lo querían matar. Ahora Jesús le responde en el 19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Miren, no puede. Ahora, ¿por qué Él no podía hacer nada ajeno a lo del Padre? ¿Por qué? Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Cuánto hace? De todo lo que hace el Padre Cristo, ahí dice que todo, en completa igualdad, confirmando a los judíos que Cristo era igual a Dios. Versículo 20. Porque el Padre, dice, ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Ay, que si yo no me he maravillado, y cómo que yo todavía no me maravillo cuando repaso todo esto, al ver la grandeza del Hijo de Dios. Por supuesto nos maravillamos. Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, ¿qué dice ahí? A los que Él quiere, les da vida. Porque el Padre a nadie juzga. Ahí está, por eso es que Cristo se llama el Hijo del Hombre. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ahora dice el 24, de cierto os digo, y se está terminando el tiempo. ¿Qué tan rápido vuela el tiempo? Y dice ahí, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, que es al Padre, tiene vida eterna. Y el Padre había dado testimonio de Cristo ya. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y ahora dice, de cierto os digo, viene la hora, y la hora hoy es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Quiera el Señor que nosotros oigamos la voz de Dios, la voz de Cristo, la palabra de Cristo, porque la palabra de Cristo, que es toda desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, 21, es palabra de Dios, es palabra viva para vida eterna.
que el Señor nos dé a nosotros el mismo querer, el mismo creer que hubo en los santos hombres de Dios. Y de esa manera que recibamos vida y vida en abundancia. Continuaremos una vez más con nuestros temas, esperando que cada uno de ustedes sea bendecido por Dios nuestro Padre, por su Hijo Jesucristo, y que el Espíritu Santo le siga guiando a toda verdad. Amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.